Los patos domésticos constituyen pésimos padres de familia que no cesan de pasar de una hembra a otra sin preocuparse en lo más mínimo por su posible progenie. Al revés que los cisnes y los gansos, los patos vienen practicando desde siempre la familia monoparental, y los machos se pasan gran parte de su tiempo amenazándose ruidosamente unos a otros, mientras hembras y crías llevan una discretísima vida tanto en razón de su conducta como por los poco vistosos colores de su plumaje. Llenos de colorido y muy dados al escándalo, los machos se ven mucho más expuestos a los peligros de depredadores y cazadores. Las hembras y crías, en cambio, garantizan el futuro de la especie. Comparada con un pato recién salido del huevo, la cría de mono da la impresión de ser prematura a pesar de manifestar desde el primer momento muchas más habilidades que un niño recién nacido. Indefenso, el joven primate se ase con fuerza a su madre, de la que depende por completo. Los experimentos de Harlow han demostrado la importancia del contacto con el pelaje para que el niño se sienta unido a su madre. Al poder elegir entre dos nodrizas artificiales, una cubierta de pelo suave, que le proporcionaba solo calor y contacto, y otra de alambre, que le daba leche, la cría de mono elegía inmediatamente alimentarse en la nodriza de alambre, para pasar, acto seguido, la mayor parte del tiempo, acurrucado contra la más cómoda y lanuda. Sin embargo, si permanecían mucho tiempo separados de sus madres, estos animales se volvían con rapidez temerosos y luego neuróticos e insociables, como las crías de los humanos, que equivocadamente creen poder educar solos a sus propios hijos. No es más fácil nacer mono competente que hombre competente. Se transforma uno en ello a través de una larga interacción con la madre, durante cuyo transcurso se aprenden y perfeccionan los gestos y modos de comunicación de la especie. Como consecuencia de ello, el pequeño, socializado ya en parte, podrá ponerse en contacto con los demás miembros del grupo. Mediante toda una serie de pruebas y errores, imitaciones y reprimendas, aprenderá poco a poco lo que puede, debe y no debe hacerse cuando se forma parte de una sociedad. También los machos participan en mayor o menor grado en estas interacciones, lo que para los jóvenes constituirá ocasión para aprender las diferencias entre las conductas de ambos sexos. En cualquier caso, todos los jóvenes cuentan con un estatus social privilegiado y circulan con toda libertad de un individuo a otro, llegando en casos a ser intercambiados de manera sistemática, momento en que la presentación del pequeño, al igual que el ritual del despiojamiento, hace que disminuyan las tensiones entre individuos de tendencias más bien agresivas. Todos los mamíferos tienen que aprender junto a la generación precedente lo esencial de su forma de vida. Las hienas tampoco escapan a esta regla. Cuanto más complicada sea la forma de vivir y más necesario el conocimiento profundo del entorno, más largo será el periodo de aprendizaje. Esta es la razón por la que los carnívoros y primates tengan necesidad de educaciones mucho más largas que las de los demás mamíferos.
Los carroñeros, como las hienas y los omnívoros, como el hombre, el cerdo y algunos monos, tienen que aprender a explotar los diferentes recursos. La explotación de la carroña debe realizarse con suma prudencia y rapidez, ya que es mejor evitar conflictos con cazadores como el león, al que una cría de hiena puede servirle con facilidad de aperitivo. Sí conviene, sin embargo, mostrarse intratable con la competencia carroñera, sobre todo si se trata del marabú. Raros y misteriosos mensajes hacen que el pasado vuelva como una pesadilla. ¿Qué crees que estará pasando? Alguien intenta complicarme la vida. Eso es lo que pasa. Venganza y avisos de muerte. Viejas pasiones. Estrenos TV, esta noche en la 2. Durante mucho tiempo se ha venido creyendo que el hombre era el único primate que cazaba, pero numerosos y recientes estudios han demostrado que existen bastantes especies de monos carnívoros. Chimpancés y papiones, por solo citar a estos dos, suelen cazar con frecuencia en grupos. Como entre los humanos, en los papiones la caza constituye una especialidad reservada a los machos, que enseguida reparten las presas entre sí. Todos los estudios más recientes nos aproximan más a otros monos, aunque solo sea por la variedad de nuestra alimentación o de nuestras costumbres sociales. Y si no nos despiojamos unos a otros con demasiada frecuencia, es porque ya nos quedan pocos pelos para hacerlo. Los monos que se despiojan lo hacen, claro está, para despojarse de los parásitos que haya en su pelaje, aunque también para otra función que puede ser sumamente útil en sus relaciones sociales. El despiojamiento entre individuos no se hace de cualquier manera. En un enfrentamiento, el vencedor, tras hacer huir al vencido, espera a que éste vuelva. El vencido volverá y le despiojará, lo que constituye una señal de sumisión. Tras un despiojamiento bastante largo, el vencedor procederá a su vez a un somero despiojamiento del vencido en señal de que acepta la paz social. La paz social no es otra cosa que la sociedad. ¿Y la sociedad cuándo empezó? Pues empezó hace muchísimo tiempo. Se puede decir que la sociedad comenzó la primera vez que dos seres vivos tuvieron que reunirse. Primera vez que con toda probabilidad estaba relacionada con la primera fecundación que tuvo lugar en la superficie del planeta, lo que produjo el primer huevo. Aunque también está claro que ese primer huevo nos haya deparado numerosas incógnitas. Es un origen fabuloso este que se produce tras el principio de la vida hará unos 4.000 millones de años. Sin embargo, no sabemos nada del momento en que se produce, ni si se produjo hace 3.800 o 1.000 millones de años. Fue un acontecimiento minúsculo, microscópico, que tendría lugar entre dos moléculas o dos células que con toda seguridad serían de tamaño microscópico y que no hubiésemos podido reconocer en caso de haber estado allí. Sin embargo, con este huevo que se formó dio comienzo la fabulosa historia de las especies sexuadas. De esas especies que, como la nuestra, la de los monos, la de los insectos y todos esos vertebrados e invertebrados, tienen absoluta necesidad de hacer huevos durante toda su existencia para asegurar así la continuidad de la especie. De una especie que no cesará de sufrir transformaciones durante el transcurso del tiempo. Porque la transformación de las especies es la clave de la historia de la vida. Las especies vivas sexuadas no cesarán de cambiar de generación en generación. Antes del nacimiento de la sexualidad, antes del primer huevo,
La vida consistía para aquellos seres vivos de los que nada sabemos y que por lo tanto no sabemos cómo eran. Esa vida consistía en reproducirse sin cesar, en hacer siempre lo mismo, en copiarse indefinidamente. Era una larga y monótona escena en la que las únicas variaciones estaban constituidas por los errores de copia. Se trata de una idea bastante divertida por otra parte, la de pensar que hubo un tiempo en que la única diversidad de los seres vivos provenía de ser un error, que solo el error conllevaba creación, y solo este era novedad. Sin embargo, a partir del primer huevo las cosas cambiaron por completo, porque hacían falta dos para hacer un tercero, y ese tercero no era igual a ninguno de sus padres, sino básicamente distinto a ambos y poseía una mezcla de rasgos pertenecientes al padre, otra de la madre y otra de rasgos originales, unas veces parecidos a los de los padres, otras completamente nuevos, creativos, caracteres del todo nuevos, que pertenecían al individuo nacido de aquel huevo y que no existían antes de él en ninguno de sus progenitores. Esta larga cadena de transformaciones, esta historia de las especies sexuadas, era la que iba a producir la fabulosa diversidad con que hoy cuenta el mundo de los seres vivos, la que haría que ese mundo fuese compartido por toda una serie de especies que constituyen grupos o colectivos de individuos que pueden hacer huevos entre sí y que pueden hacer otros individuos nuevos en cada generación. Estas transformaciones son algo cierto, algo de lo que ya se tienen pruebas. Porque al contrario de lo que pretenden algunos fanáticos, son muchísimas las pruebas de la transformación de las especies acumuladas a lo largo de la historia de la vida. Esas pruebas son, para empezar, el hecho de que las diferentes especies de seres vivos compartan los mismos compuestos químicos. Se trate de plantas, animales o seres humanos, son siempre los mismos compuestos básicos los que sirven de cimientos a todo el mundo de los seres vivos. Esta unidad, debida a una unidad de origen y el mecanismo por el que se transforman las especies, son cada día más conocidos. Está claro que son los mecanismos de la sexualidad quienes fabrican los huevos, aunque también está claro que son los mecanismos de aislamiento de las especies los que permiten separar el patrimonio genético de manera independiente en los distintos seres vivos. No se puede, por lo tanto, seguir diciendo que la teoría de la evolución enunciada por primera vez por Lamarck, como simple hipótesis sobre la historia de la vida y reformulada 50 años después por Darwin, sea una simple hipótesis, sino una realidad verificada por muchísimos investigadores de la biología moderna y cada día se confirma más como tal. Por supuesto, no lo entendemos todo. Al no estar allí durante esos 3.000 millones de años, hay cosas que se nos escapan, pero solo en los detalles, no en su explicación general, única posible para el mundo de los seres vivos. La historia de la vida, la historia natural de la sexualidad, ha producido seres vivos muy diferentes, desde la ballena al elefante, o al gusano, o al hombre. Todos esos seres comparten algo, fabrican huevos en cada generación y los fabrican de maneras muy diferentes, aunque en una especie se haga prácticamente lo mismo siempre y de la misma forma. En la sexualidad entre los gusanos existen poquísimas variaciones. Los humanos, por el contrario, jamás hacemos lo mismo. De país en país, de individuo en individuo, las variaciones son enormes, y por encima de nuestro individualismo están todas las diferencias sistemáticas procedentes de la cultura entre países y razas. Al fin y al cabo, se trata siempre de expresar los mismos deseos de encontrar pareja, los mismos deseos de fecundar, los mismos deseos de procrear, pero llevándolos a cabo de muy distintas formas. Las emociones son siempre las mismas, esos impulsos que pueden con tal facilidad hacer pasar de la agresividad a un comportamiento sexual o a la inversa, porque en el fondo son las mismas hormonas las que controlan todo eso. Esos impulsos son los mismos entre los humanos que entre los animales, aunque con una diferencia fundamental en el cerebro que las interpreta de una manera por completo distinta. Nuestro cerebro construye toda una imaginería, toda una línea de pensamiento en torno a ese fenómeno básico, aunque a veces olvidemos que en medio de esa línea de pensamiento se trata tan solo de crear un huevo al final del proceso, pero eso sí, para que la sociedad continúe, para que la población siga, haya que llegar a esa procreación. Las maneras de llegar a ella son variadísimas y han sido plasmadas especialmente en representaciones artísticas en las que se mezclan poemas, discursos y mitos con las más crudas realidades biológicas. Se representan órganos sexuales, aunque se hace con animales y seres que jamás existieron. Híbridos de animal y hombre, híbridos creativos, fuentes de placer sexual tal como se las imaginaban, no como las conocemos los biólogos. Esta imaginería proporciona a la sexualidad una nueva dimensión que vivimos a diario y que hace
que el menor de nuestros gestos y acciones sea un acto sexual, sea este debido a la ropa, al movimiento, a la conducta o al modo de comunicarnos. Cosas todas que tal vez no tengan nada que ver con el sexo, pero de forma tan relacionada con él. Así es como la sexualidad ha invadido nuestras vidas y origina nuestras principales motivaciones. Los humanos se lo debemos todo a ella, todo. Toda nuestra vida está organizada a su alrededor. Mientras la división sexual del trabajo suele diferir poco de una población a otra en las demás especies, los humanos han multiplicado las diferencias de conducta entre sociedades de la misma especie. La división sexual del trabajo es regla general entre los humanos, aunque no en todas partes un mismo sexo realice las mismas actividades. Entre algunas tribus del Senegal, la cestería es actividad reservada a los hombres, al igual que la fabricación de tejidos y la costura. Las mujeres, por su parte, transportan el agua y tienen la exclusiva de lavar la ropa y fregar. En otros tiempos, las mujeres también se dedicaban al cultivo del cacahuete y del arroz, mientras los hombres se reservaban el del mijo. Mientras las jóvenes de una de las tribus llevaban una vida sumamente libre y de alegre soltería, las manaquesas llegaban al matrimonio tarde y vírgenes. Todo, sin embargo, ha sufrido cambios en los últimos años. La música africana ha conquistado el mundo y las hijas de este continente caminan con dificultad, aunque no por ello lentamente, hacia la emancipación. Le majarar ingo passer à la jante de pognon pour l'accord. Les filles ingo partir pour voir les majarar qu'ils sont en train de manger. On amène les bracelets pour les donner les malabars d'avant. S'ils sont sortis, ingo donner le chef de... El peinado de las jóvenes es de extrema importancia, ya que permite a estas seducir a los jóvenes. Precisamente existe una fiesta en la que es costumbre sorprenderse unos a otros comiendo y donde se dan en prenda collares y pulseras que serán devueltos junto a otros regalos. Las chicas intentan huir de la vista de los jóvenes y emplean todo tipo de argucias para que nadie crea que estaban comiendo. Entran en las chozas como si fueran a buscar algo, aunque lo que en realidad hacen es comer mientras los chicos esperan en vano el momento de verlas hacerlo. Yo soy Amadou, el jefe de este poblado que os habla, y va a contar nuestras tradiciones. Todos los años
Concluida la cosecha, el poblado celebra una fiesta. Mientras los hombres fabrican cestas en la plaza, las mujeres vienen de todas partes a través de los campos de los alrededores, trayendo calabazas llenas de provisiones, agua y todo lo necesario para preparar el banquete. Este banquete